Imagina a un hombre que con apenas un mapa y un barco se adentró en mares donde nadie antes había navegado. Un hombre que descubrió territorios desconocidos, que trazó rutas que cambiarían la historia de la navegación, pero que terminó asesinado de manera brutal en una playa lejana, frente a los ojos horrorizados de sus hombres. Ese fue James Cook, el explorador que pagó con su vida el precio de sus descubrimientos. ¿Cómo pasó de ser un humilde hijo de granjeros en Inglaterra a convertirse en la figura más respetada de la exploración marítima? ¿Por qué pueblos enteros lo recibieron como un héroe y otros terminaron considerándolo un invasor? ¿Y qué ocurrió en sus últimos momentos, cuando su viaje final lo llevó a un enfrentamiento mortal en Hawái? James Cook no fue un aventurero común. Sus expediciones no solo ampliaron las fronteras del Imperio Británico, sino que también cambiaron la forma en que la humanidad entendía el mundo. Sus mapas precisos, sus observaciones científicas y su obsesión por lo desconocido marcaron una nueva era en la exploración. Pero detrás de su gloria también había un lado oscuro: la tensión cultural, la ambición imperial y el choque inevitable entre mundos opuestos. En este video vamos a recorrer su vida como si navegáramos junto a él. Desde su infancia humilde en Yorkshire hasta sus viajes que lo llevaron a los confines del planeta: Australia, Nueva Zelanda, Tahití, la Antártida y finalmente Hawái, el lugar donde su destino quedó sellado. Este no es solo el relato de un hombre que exploró océanos, es la historia de cómo la curiosidad, la ambición y el poder pueden convertir a alguien en leyenda, pero también en víctima de su propio éxito. Y al final, entenderemos por qué el mismo océano que le dio fama también lo condujo a su trágico final. Prepárate, porque la vida de James Cook es una travesía llena de descubrimientos, conflictos y un final inesperado que sigue generando debate hasta hoy. James Cook nació en 1728 en el pequeño pueblo de Marton, Yorkshire, Inglaterra. No provenía de una familia rica ni noble. Al contrario, su padre era un trabajador agrícola escocés y su madre, una mujer de orígenes humildes. Desde el inicio, la vida de Cook parecía destinada a ser la de un campesino más, dedicado a los campos y al trabajo duro. Sin embargo, había algo en él que lo diferenciaba: una curiosidad inagotable y una determinación férrea que lo impulsaba a mirar más allá del horizonte. De joven trabajó en granjas y ayudó a su padre, pero muy pronto mostró un talento especial para los números, la observación y sobre todo para el dibujo. Esa habilidad lo llevaría a algo mucho más grande: la cartografía. A los 16 años dejó el campo y entró como aprendiz en una tienda de víveres cerca de la costa. Allí descubrió el bullicioso mundo de los barcos que llegaban cargados de mercancías, historias y rumores de tierras lejanas. Fue en ese puerto donde Cook comprendió que su destino no estaba en la tierra, sino en el mar. En 1746 se unió como aprendiz a una compañía naviera dedicada al carbón en Whitby. No era una vida fácil: jornadas duras, tormentas, el peligro constante de los naufragios. Pero Cook no solo sobrevivió, aprendió. Observaba cada detalle de la navegación, desde el uso de las velas hasta la manera de orientarse en la oscuridad. Poco a poco, su disciplina y su talento lo hicieron destacar entre los marineros. Pero el gran salto llegó en 1755, cuando decidió alistarse en la Royal Navy, justo en el contexto de la Guerra de los 7 años. Mientras muchos marineros solo buscaban un sueldo, Cook vio en la Marina una oportunidad única de perfeccionar su arte de los mapas. Allí desarrolló una reputación impecable como cartógrafo, trazando mapas tan detallados y precisos que incluso sus superiores quedaron sorprendidos. Ese joven campesino de Yorkshire se estaba convirtiendo en una de las mentes más brillantes de la navegación. Y lo que pocos sabían en aquel entonces era que sus mapas no solo servirían para orientar barcos, sino que pronto reescribirían la manera en que el mundo concebía sus propios límites. En 1768, James Cook recibió la misión que cambiaría su vida para siempre. La Royal Society lo eligió para liderar una expedición hacia Tahití con un objetivo científico oficial: observar el tránsito de Venus frente al Sol, un fenómeno astronómico que permitiría calcular con mayor precisión la distancia entre la Tierra y el Sol, y con ello mejorar la navegación de todos los océanos. Pero había un segundo objetivo oculto
y mucho más ambicioso. Bajo órdenes secretas del almirantazgo británico, Cook debía buscar y reclamar la mítica Terra Australis, un continente que muchos creían debía existir en el hemisferio sur para equilibrar el planeta. Cook partió de Inglaterra a bordo del HMS Endeavour, un barco robusto pero modesto, acompañado de una tripulación de 94 hombres, entre marineros, soldados, científicos y artistas. Entre ellos estaba Joseph Banks, un joven naturalista millonario y apasionado, que se convertiría en pieza clave para documentar cada especie, cada cultura y cada hallazgo del viaje. La vida en el Endeavour estaba lejos de ser cómoda. Los hombres dormían hacinados, el aire era húmedo y el pan pronto se infestaba de gusanos. El escorbuto, esa enfermedad terrible causada por la falta de vitamina C, acechaba constantemente. Sin embargo, Cook se ganó el respeto de sus hombres al imponer medidas de higiene estrictas y al insistir en una dieta que incluyera frutas y vegetales siempre que era posible. Aquella disciplina salvaría muchas vidas. Tras una larga travesía, en abril de 1769 llegaron a Tahití. Allí los isleños los recibieron con curiosidad y cierta hospitalidad. Se instaló un observatorio improvisado para registrar el tránsito de Venus, y aunque el fenómeno fue observado con éxito, los cálculos no resultaron tan precisos como se esperaba. Pero Cook sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Después de Tahití, el Endeavour se lanzó al Pacífico Sur. En octubre de 1769 llegaron a Nueva Zelanda, donde durante 6 meses Cook y su tripulación cartografiaron sus costas con una precisión asombrosa, demostrando que no formaban parte de un gran continente como se había creído. Sus mapas fueron tan exactos que incluso 2 siglos después apenas necesitaron correcciones. En abril de 1770, el Endeavour alcanzó un territorio completamente desconocido para Europa, la costa oriental de Australia. En Botany Bay, Joseph Banks quedó fascinado por la diversidad de plantas y animales, muchos de ellos jamás vistos por los europeos. Sin embargo, el contacto con los pueblos aborígenes fue tenso desde el inicio. Cook reclamó las tierras en nombre del rey británico, un acto que marcaría el comienzo de una historia de colonización que cambiaría Australia para siempre. El viaje no estuvo libre de peligros. En junio de 1770, el Endeavour encalló en la Gran Barrera de Coral, quedando a punto de naufragar. Durante semanas, la tripulación trabajó día y noche para reparar el barco con medios improvisados, sufriendo hambre, calor sofocante y ataques de mosquitos. Fue un recordatorio brutal de lo frágil que era la línea entre el éxito y la tragedia en esos mares desconocidos. Finalmente, en 1771, el Endeavour regresó a Inglaterra. Lo que Cook llevó de vuelta fue más que mapas. Eran relatos de pueblos lejanos, registros de cientos de nuevas especies animales y vegetales, y pruebas irrefutables de que el mundo era más vasto y complejo de lo que Europa había imaginado. James Cook ya no era solo un hábil cartógrafo. Había pasado a ser un héroe nacional, un explorador que expandió las fronteras del conocimiento humano. Y aunque había arriesgado todo en esta travesía, en su interior ardía una llama imposible de apagar, la necesidad de seguir explorando lo desconocido. El primer viaje había convertido a James Cook en una figura célebre, pero para la Royal Navy y la Royal Society aún quedaba una gran incógnita: la existencia de la Terra Australis, ese continente gigante que supuestamente se extendía en el hemisferio sur. Cook había demostrado que Nueva Zelanda y Australia no formaban parte de él. Pero ¿y si la misteriosa tierra se encontraba más al sur todavía? En 1772, Cook recibió el mando de una nueva expedición. Esta vez no comandaría un barco, sino 2, el HMS Resolution y el HMS Adventure. Ambos estaban equipados con la mejor tecnología de la época, incluyendo cronómetros marinos de última generación, que permitían calcular la longitud con gran precisión. La misión era clara: adentrarse en mares jamás explorados y descubrir si la mítica Terra Australis realmente existía. Desde el inicio, el viaje fue un desafío brutal. Cook y sus hombres navegaron hacia el Atlántico Sur, cruzaron el Cabo de Buena Esperanza y se adentraron en las aguas heladas del Océano Austral. Fue allí donde, en enero de 1783, Cook se convirtió en el primer hombre de la historia en cruzar el Círculo Polar Antártico.
El frío era insoportable. Los barcos quedaban atrapados entre gigantescos bloques de hielo, las velas se congelaban y la tripulación sufría sabañones y enfermedades provocadas por la humedad constante. Más de una vez, la expedición estuvo al borde de quedar aprisionada en el hielo para siempre. Sin embargo, Cook demostró una vez más su liderazgo. Organizaba las raciones, mantenía la disciplina y, sobre todo, obligaba a su tripulación a consumir alimentos frescos siempre que había oportunidad. Gracias a ello, apenas se registraron casos de escorbuto, algo casi milagroso en esa época. Durante casi 3 años, Cook recorrió vastas extensiones de océano, desde las aguas antárticas hasta las islas del Pacífico. Aunque nunca llegó a ver la masa continental de la Antártida, sus observaciones fueron concluyentes. Si existía una gran tierra al sur, debía estar mucho más allá de las zonas navegables, en regiones completamente cubiertas de hielo. En otras palabras, Cook había destruido el mito de la Terra Australis, pero el viaje no se limitó a la Antártida. En sus recorridos por el Pacífico, Cook visitó islas como Tonga, la isla de Pascua y Nueva Caledonia, estableciendo contacto con culturas polinesias y recopilando información valiosa para la geografía y la antropología. Cada encuentro, cada mapa, cada dibujo realizado por los artistas y naturalistas de la expedición representaba una ventana a mundos desconocidos para Europa. Cuando Cook regresó a Inglaterra en 1775, fue recibido como un auténtico héroe. Sus mapas habían redefinido la visión del hemisferio sur, su liderazgo había salvado a su tripulación de la enfermedad y el hambre, y su reputación como navegante alcanzaba un nivel casi mítico. El rey Jorge III lo felicitó personalmente, y la Royal Society lo celebró como uno de los más grandes exploradores de todos los tiempos. Sin embargo, para Cook, la gloria no era suficiente. A pesar del cansancio, de los años en alta mar y de los peligros vividos, dentro de él seguía ardiendo el deseo de ir más lejos, y el Imperio Británico, siempre hambriento de nuevas rutas y territorios, tenía preparada para él una misión aún más arriesgada: buscar el legendario Paso del Noroeste. Tras 2 expediciones exitosas, James Cook podría haberse retirado con todos los honores. Era respetado, admirado, y sus descubrimientos habían cambiado el rumbo de la exploración mundial. Pero en 1776, la Royal Navy volvió a llamarlo. Esta vez, la misión era aún más ambiciosa: encontrar el legendario Paso del Noroeste, una ruta marítima que conectara el Atlántico con el Pacífico a través del Ártico. Quien lo lograra abriría una vía comercial directa hacia Asia y aseguraría a su país una ventaja estratégica sin precedentes. Cook aceptó sin dudarlo. A bordo del HMS Resolution, acompañado del HMS Discovery, zarpó una vez más hacia mares desconocidos. Pero a diferencia de sus anteriores expediciones, el Cook que emprendía este tercer viaje no era el mismo hombre lleno de energía. Tenía casi 50 años, estaba cansado, y la carga de años de navegación comenzaba a reflejarse en su carácter. Se mostraba más rígido, más impaciente y en ocasiones incluso autoritario. El viaje lo llevó nuevamente al Pacífico, donde exploró islas como Hawái, lugar que sin saberlo marcaría su destino. La primera vez que Cook llegó a Hawái en 1778, los isleños lo recibieron con una hospitalidad sorprendente. Algunos historiadores creen que su llegada coincidió con un festival religioso y que los hawaianos lo confundieron con Lono, una deidad asociada a la fertilidad y la paz. La tripulación disfrutó de un recibimiento lleno de banquetes, regalos y una aparente adoración que rozaba lo divino. Sin embargo, esa relación ideal no duraría para siempre. Tras continuar la expedición hacia el norte, Cook exploró las costas de Alaska y trató de encontrar una salida hacia el Ártico, pero se topó con un muro infranqueable de hielo. Frustrado, decidió regresar a Hawái en 1779 para pasar el invierno antes de reanudar la búsqueda. Esta segunda estancia en Hawái fue completamente distinta. Los recursos de la isla no podían sostener a cientos de marineros durante tanto tiempo, y los nativos empezaron a ver a los visitantes con desconfianza. Los malentendidos culturales se multiplicaban. Lo que para los hawaianos eran normas sagradas, para los británicos eran costumbres extrañas que no entendían o directamente ignoraban. Las tensiones llegaron a un punto crítico
cuando un bote perteneciente a la tripulación británica fue robado. Para Cook, aquello era un desafío intolerable a su autoridad. Decidió responder con una medida drástica: capturar al rey Kalaniʻōpuʻu como rehén hasta que devolvieran la embarcación. Era una decisión arriesgada, que revelaba un Cook endurecido, menos paciente y mucho más dispuesto a imponer la fuerza que a negociar. El 14 de febrero de 1779, Cook desembarcó en la bahía de Kealakekua con un grupo de marineros armados para ejecutar su plan. Pero los hawaianos no iban a permitir que se llevaran a su monarca. Una multitud rodeó a Cook y a sus hombres. Los gritos, la tensión y la confusión crecieron hasta desatarse la violencia. Cook fue golpeado en la cabeza y mientras intentaba llegar a su bote, recibió varias estocadas con lanzas. El hombre que había navegado más lejos que nadie, que había cartografiado océanos enteros y que había sobrevivido a tormentas y hielos, cayó muerto en una playa tropical a miles de kilómetros de su hogar. Su tripulación, en estado de shock, apenas pudo recuperar algunos restos de su cuerpo. Así terminaba la vida del más grande explorador británico del siglo XVIII, no en una batalla gloriosa, ni en un descubrimiento heroico, sino en un violento choque cultural en las arenas de Hawái. La muerte de James Cook en 1779 marcó el final de una era, pero no el final de su influencia. Aunque cayó en una playa de Hawái en un violento enfrentamiento, su nombre quedó grabado para siempre en la historia como uno de los exploradores más grandes que jamás hayan existido. Su legado es inmenso. Durante sus 3 viajes, Cook recorrió más de 200.000 kilómetros, una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo casi 10 veces. Sus mapas eran tan precisos que durante más de un siglo siguieron siendo utilizados por navegantes. Las cartas que trazó de Nueva Zelanda, Australia y vastas regiones del Pacífico no solo ampliaron el conocimiento geográfico, sino que también abrieron la puerta al comercio, a la colonización y con ello a un nuevo orden mundial. Pero Cook no fue solo un cartógrafo excepcional. Fue también un pionero en la lucha contra el escorbuto, la enfermedad que había diezmado a generaciones enteras de marineros. Gracias a sus estrictas normas de higiene y a su insistencia en incluir cítricos, verduras y fermentados en la dieta de la tripulación, logró reducir drásticamente las muertes por esta enfermedad. En ese sentido, no solo salvó a sus hombres, sino que también estableció prácticas que transformarían la medicina naval. Además, Cook se destacó como un observador científico. A bordo de sus expediciones viajaban naturalistas, astrónomos y artistas que documentaron nuevas especies de plantas, animales y culturas humanas. El joven Joseph Banks, por ejemplo, recopiló miles de especímenes en Australia y el Pacífico, enriqueciendo enormemente el conocimiento científico europeo. De alguna manera, Cook no fue solo un explorador para el Imperio Británico, sino también un puente entre la ciencia y la aventura. Sin embargo, su figura está lejos de ser unánimemente celebrada. Para muchos pueblos indígenas, el nombre de James Cook no representa descubrimiento ni ciencia, sino colonización y pérdida. Su llegada a Australia marcó el inicio de un proceso que llevaría a la opresión de los pueblos aborígenes. En Nueva Zelanda, sus mapas allanaron el camino para la llegada de colonos europeos. Y en Hawái, donde murió, su presencia fue vista no como la de un héroe, sino como la de un invasor que alteró el orden social y espiritual de las islas. Ese doble filo de su legado, visionario para unos, destructivo para otros, es lo que hace de James Cook una figura tan fascinante y polémica incluso hoy. Fue un hombre de ciencia, movido por la curiosidad y el deseo de ampliar el conocimiento humano, o fue un engranaje del imperialismo británico que en nombre de la exploración abrió las puertas a siglos de dominio colonial. Lo cierto es que su historia refleja la complejidad de la condición humana. Cook fue un hombre de origen humilde que alcanzó la gloria gracias a su talento y disciplina, pero también fue alguien que, en el ocaso de su vida, tomó decisiones precipitadas que lo llevaron a la muerte. Fue un líder que protegió a su tripulación del hambre y la enfermedad, pero también un capitán que impuso su autoridad con dureza. Fue un pionero que llevó la ciencia a lugares nunca antes vistos, pero también un símbolo del choque entre civilizaciones. Hoy, más de 2 siglos después, su nombre sigue vivo en monumentos, museos, libros y mapas. Ciudades, montañas y mares llevan su nombre. Cook Islands, Mount Cook,
el Mar de Cook. Incluso en el espacio, un cráter lunar fue bautizado en su honor. Pero también hay movimientos que cuestionan su memoria, derribando estatuas y denunciando las consecuencias de sus viajes en los pueblos originarios. Esa ambigüedad es quizás la mayor prueba de su impacto. James Cook no fue un personaje menor de la historia. Fue alguien tan influyente que aún hoy genera debate, admiración y rechazo. Y aquí es donde volvemos a las preguntas con las que comenzamos. ¿Cómo un humilde hijo de granjeros se convirtió en el hombre que cartografió los océanos? ¿Cómo pasó de ser recibido como un dios a morir como un enemigo en una playa del Pacífico? ¿Fue Cook un héroe de la humanidad o un villano del colonialismo? La respuesta, probablemente, depende de la perspectiva desde la que se mire. Pero lo que es innegable es que James Cook fue un hombre que llevó los límites de la exploración al extremo, y en ese camino dejó una huella imborrable en la historia. Su vida nos recuerda que la curiosidad puede llevarnos a grandes descubrimientos, pero también que la ambición desmedida puede tener consecuencias fatales, y que, al final, incluso los más grandes exploradores son vulnerables a los errores, a los malentendidos y al choque entre mundos diferentes. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que James Cook debe ser recordado como un visionario adelantado a su tiempo, o como un invasor que abrió las puertas al colonialismo? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leer tu perspectiva. Y si disfrutaste esta historia, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos más relatos épicos de la historia que casi nadie te cuenta. Porque la historia, como los océanos, siempre guarda secretos que esperan ser explorados.